Muy buenas, bienvenidos a este vídeo donde vamos a seguir indagando en todo lo que tiene que ver con DynamoDB. Si no has visto el vídeo anterior te recomiendo que le des aquí, que lo veas ahora, porque en él te introducía todo lo que tiene que ver con DynamoDB, las diferencias con una MySQL por ejemplo, y los pros y contras que tiene. Si ya lo has visto, bienvenido a este vídeo donde vamos a empezar a ver los conceptos principales de DynamoDB y cómo empezar a crear tu propia tabla de una forma en la que no cometas ningún error de principiante. Para ello, lo primero que vamos a hacer es ver los conceptos claves que tenemos dentro de una DynamoDB y los conceptos primordiales que hay son las de Partition Key y Short Key. Si vienes del mundo MySQL o el mundo Oracle o cualquier otro SQL, sabrás que todas las tablas tienen una Primary Key, que es una key que es única dentro de toda esa tabla. Por ejemplo, si tengo una tabla de pedidos, sabrás que dentro de esa tabla mi primary key puede ser el número de pedido, que será el 1, el 2, el 3, y esa primary key no se puede repetir. La diferencia que tenemos con DynamoDB es que la partition key se puede repetir siempre y cuando tengamos una short key. La partition key es lo que llamaríamos una primary key dentro de MySQL, en el que tenemos un valor y por el que luego vamos a poder hacer las búsquedas. La short key es un compañero que se le pone a esa partition key para hacer que nuestra primary key pueda ser compuesta y podemos hacer búsquedas distintas. Por ejemplo, imagínate que estamos haciendo una tabla de pedidos y la partition key vamos a poner el nombre del usuario. Quizás tú, si estás haciendo una tabla en una MySQL, nunca pondrías como partition key el nombre de usuario, ya que sería mejor ponerle un ID como el 1, el 2, el 3, el 4. Sin embargo, en DynamoDB tienes que cambiar ese chip que tienes ahora mismo por el chip de lo que es una Dynamo. En este caso vamos a usar como partition key este usuario, que va a ser, por ejemplo, nuestro email del usuario y que sabemos que este email va a ser único para todos. Claro, y ahora dirás: pero Rubén, si le pongo como partition key el email, si me hace 2 pedidos, ya no voy a poder ponerle más pedidos porque se va a repetir. Efectivamente, esto te pasa si tienes partition key. Pero como hemos visto, tenemos nuestro acompañante que se llama short key, en el que podemos decir que la partition key va a ser este usuario y la short key va a ser el pedido. Ahora tenemos usuario con su email y un número de pedido. Si lo juntamos, esto va a ser único, porque se supone que ese pedido va a ser único. ¿Para qué nos sirve esto? Si queremos buscar todos los pedidos que ha hecho un usuario, lo que vamos a hacer es filtrar por los que la partition key sea mi usuario. De esta forma obtendremos todos los pedidos con ese usuario como partition key y podremos ver todos los datos de cada uno de ellos. Ahora vamos a ir un paso más allá y es, ya que tenemos nuestra partition key con el nombre de usuario y nuestra short key con el pedido, queremos filtrar por el pedido número 7. Es decir, queremos saber a qué usuario corresponde el pedido número 7. Evidentemente, si hacemos esto, vamos a tener un problema y es que no vamos a poder filtrar por partition key, sino que tendríamos que hacerlo por short key. Esto en DynamoDB no se puede hacer. Solo podemos hacer una query por la partition key y como mucho podemos hacer queries por partition key más short key. Pero entonces, ¿cómo hago eso, Rubén? Muy sencillo, no te preocupes. Lo que podemos hacer es lo que llamamos los índices secundarios. Estos índices secundarios nos permiten cambiar la forma en la que podemos hacer nuestras búsquedas en esas tablas. Por ejemplo, podemos tener un índice secundario en el que la partition key sea la antigua short key, es decir, el número de pedido, y en el que ahora nuestra short key sea lo que teníamos antes como partition key, es decir, el usuario. De esta forma, cuando hagamos una búsqueda, al estar cambiadas, vamos a poder hacer la búsqueda directamente por la partition key, que en este caso será el ID de pedido. Ahora que ya tenemos el ID de pedido, podemos obtener exactamente ese único registro, ya que nuestra partition key sí que va a ser única, al ser ese número de pedido único en toda nuestra tabla. Esto es lo que llamamos un índice secundario global. Pero tenemos otro tipo de índices secundarios que son los índices secundarios locales. Estos índices secundarios locales hay que crearlos a la vez que estamos creando la tabla dentro de DynamoDB. Es decir, cuando creo mi DynamoDB me va a preguntar cuál va a ser mi partition key, cuál va a ser mi short key, y si quiero crear un local secondary index lo tengo que hacer en ese mismo momento, y estos local secondary index lo que hacen es que tienen la misma partition key pero podemos cambiar esta short key. ¿Y esto para qué nos vale? Si queremos cambiar cómo va a ser la búsqueda que hagamos, es decir, en este caso a lo mejor queremos buscar por usuario más ID de pedido, pero en otras opciones queremos buscar por usuario más ciudad o código postal, podríamos hacerlo de esta forma. Quizás no sea el mejor ejemplo porque podemos enviar varias cosas a la misma ciudad
y tendríamos repetido la partition key y la sort key y esto no se puede hacer. Pero si encontramos otro tipo de atributos que no se repitan, podríamos hacerlo para hacer este tipo de búsquedas con índices locales secundarios. Ahora que ya sabemos qué son los partition key, sort key, global secondary index, local secondary index, vamos a ver los tipos de datos que podemos usar dentro de una DynamoDB. A cada registro en una DynamoDB se le llama item. En estos items tenemos tres tipos distintos de datos que podemos manejar. Uno son los escalares, es decir, lo que sería un string, un number, un boolean. Otro tipo que tenemos son los tipo document, en los que podríamos poner un JSON dentro de esta tabla y podríamos incluso filtrar por los campos que hay dentro de ese JSON. Y por último, lo que sería un set o más parecido a una lista en la que no podemos tener duplicados y que podemos almacenar dentro de uno de nuestros atributos de esta DynamoDB. En cuanto a los escalares, tenemos los números que como máximo pueden tener 38 dígitos. Los string siempre van a tener que estar en formato UTF-8 y como máximo, si recuerdas del primer vídeo, solo pueden tener hasta 400 kilobytes de datos. En cuanto a boolean, solo hay true o false, así que no hay mucho más que discutir. Para los documentos tenemos dos tipos de documentos, uno que son lo que sería más parecido a un JSON, que se llama map, y otro que serían las listas, donde tendremos distintas cosas dentro. En cuanto a los set, es muy parecido a una lista, pero solo podemos almacenar datos del mismo tipo. Por ejemplo, datos numéricos, datos de boolean, datos de string, pero solo ese tipo. En las listas podemos almacenar lo que queramos. Y ahora algo que estabas esperando. Vamos a ver en la consola de AWS cómo se crea una tabla y cómo todos estos conceptos que he definido en estos dos vídeos se aplican a esta creación de la tabla. Ya estoy en la consola de AWS dentro de DynamoDB y lo que vamos a hacer es crear una nueva tabla aquí pulsando el botón Create Table. Lo primero, debemos ponerle un nombre. Este nombre tiene que estar entre 3 y 255 caracteres y como pone aquí solo puede tener letras, números, guión bajo, guión medio y puntos. Por ejemplo, vamos a ponerle test. La partition key que vamos a poner, por ejemplo, va a ser el user y va a ser de tipo string. Y en la sort key vamos a hacer, como hemos dicho antes, ponerle aquí el order y esto va a ser un number. Si bajamos un poco, vemos aquí las settings, tenemos las default o las customize. Vamos a poner customize para poder cambiar algunas cosas y ver qué nos ofrece DynamoDB. Lo primero que vemos cuando cambiamos a customize es que nos dice si queremos que sea una tabla DynamoDB estándar o una DynamoDB estándar infrequent access. Estas tablas infrequent access son muy buenas si nuestros datos son accedidos de forma muy ocasional. Esto nos va a ahorrar dinero, pero tendremos una mayor latencia a la hora de obtener los datos de nuestra tabla. En este caso lo vamos a dejar como estándar. Ahora fijaros aquí el Capacity Calculator que nos va a decir cuál va a ser nuestro tamaño medio de cada uno de los ítems, cuántas lecturas por segundo vamos a hacer, cuántas escrituras por segundo vamos a hacer, si queremos que las lecturas sean consistentes o eventualmente consistentes y si la consistencia dentro de las escrituras va a ser estándar o si la queremos de otro tipo como puede ser transaccional. Las transacciones aún no hemos llegado a ellas, lo veremos en siguientes vídeos, así que recuerda, dale aquí al suscribirte porque es una cosa muy importante que han añadido hace muy poco dentro de DynamoDB. Siguiendo con esto, si tenemos aquí que vamos a tener los ítems de 1 kilobyte, nuestras lecturas van a ser de más o menos 3 por segundo, vamos a tener unas 2 escrituras por segundo, nos dice que deberíamos poner 2 read capacity unit, 2 write capacity unit, y que el coste estimado va a ser de $1,38 al mes. La verdad es que es un coste bastante pequeñito, pero vamos a hacer lo que habíamos dicho antes, es decir, vamos a ponerlo on demand para que sea AWS el que se encargue de hacer esto sin que nosotros tenemos esos cuellos de botella en caso de que haya picos espontáneos o que haya un pico por algo que esté pasando en nuestra aplicación. Antes de ponerlo en on demand, quiero que veáis aquí como la read capacity se puede poner con autoescalado diciéndole cuál va a ser el mínimo que tenemos, el máximo, y si ve que hay un pico lo va automáticamente a subir, o lo que podemos hacer es ponerle aquí en on demand y esto automáticamente lo único que tenemos que hacer es las lecturas y va a ser AWS el que se encargue de provisionar más o menos. Recordar que con esta opción nos va a costar un poquito más, pero nos va a salvar de muchos cuellos de botella a la hora de acceder a nuestros datos. Como os decía, los local secondary index se pueden crear solamente aquí, es decir, podemos crear este local index
poniendo cuál va a ser la short key. Vamos a poner foo de tipo string, el index se va a llamar fooIndex. Attribute projection significa qué campos vamos a copiar de esta tabla a nuestro índice. En este caso podemos elegir todos, solo las keys, es decir, solo la primary key, es decir, la partition key y la short key, o include, en el que le vamos a decir aquí cuáles son los que queremos. Pues queremos el atributo A, el B y el C. Normalmente yo uso todos porque no tengo tantos atributos, pero si tenéis tablas muy grandes podéis ahorrar mucho espacio solo poniendo los atributos que necesitéis. También a la hora de crear una nueva tabla nos deja ya directamente crear este índice global secundario, en el que, como veis, aquí sí que me deja cambiar la partition key y que me deja poner la short key que yo quiera. Podríamos poner como partition key la order, podríamos poner como short key el user, en este caso order, recordar que es de tipo number y que el user es de tipo string, y aquí igual podemos hacer projection de todos los atributos, solo las keys o incluir los que queramos. Importante lo que dice aquí, por defecto el índice global secundario va a tener la misma capacidad que tengamos en nuestra tabla. Una vez que creamos la tabla vamos a poder cambiar la capacidad de este índice. Es decir, que si tenemos un índice que se accede muchísimo con lecturas, podemos hacer que ese índice tenga unas Read Capacity Unit más altas. Igualmente podemos hacer lo contrario, si tenemos índices que se acceden muy poco, lo que podemos hacer aquí directamente es darle menos Read Capacity Unit porque lo vamos a acceder menos y podemos ahorrar bastante dinero. Pinchamos en Create Index y nos va a crear estos dos índices. Encriptación. La encriptación en AWS DynamoDB es obligatoria. No podemos decir que no queremos nuestros datos encriptados. Lo que sí podemos decirle es que queremos encriptarlos con la clave que tiene DynamoDB en Amazon, una clave que nosotros manejemos, o si queremos una clave que hemos creado nueva en KMS y que significa que vamos a tener que crear en este servicio primero y luego ponerla aquí. Como yo no tengo nada, le voy a poner una managed key. Esto es una clave nueva que va a crear AWS para nuestra cuenta y que va a estar gestionada solo en nuestra cuenta, solo se puede usar desde nuestra cuenta y para desencriptar los datos solo lo vamos a poder hacer desde nuestra cuenta. Por último, como en todos los servicios, podemos poner tags. Si queremos poner algún tag, yo no voy a poner nada y le damos a Create Table. Como veis, la tabla se está creando aquí, tabla test, status creating, la partition key va a ser esta, la short key va a ser esta, tiene dos índices, read capacity unit y write capacity unit, en este caso nos pone on demand, y aquí el size que más o menos te dice cuánto de tamaño tiene tu tabla. Ha sido muy rápido, ya está creado. Si vamos dentro de la tabla, podemos ver aquí la información general, donde tenemos lo mismo de antes, tenemos que no hay alarmas activas, eso es bueno. Información adicional nos va a decir que no tenemos un TTL, hablaremos de los TTLs en próximos vídeos, que tenemos dos índices, uno global y uno local, no tenemos DynamoDB Stream, hablaremos de DynamoDB Stream que es súper interesante, no tenemos el Point in Time Recovery, esto es, puedo activar una funcionalidad en la que yo le digo quiero que me recuperes la tabla como estaba el 3 de septiembre de 1927, si existiese AWS, y te lo hace. Y luego por último tenemos aquí en Summary cuántos ítems tenemos, cuál es el tamaño de nuestra tabla y cuál es el tamaño medio de cada uno de ellos. Eso está muy bien a la hora de saber si puedo poner más o menos Read Capacity y Write Capacity Unit con este número medio de tamaño de nuestros ítems. Además, tenemos aquí todas las métricas donde podemos ver cuál ha sido el uso de lecturas, si tenemos algunos, esto es muy importante, si tenemos alguna request throttle, es decir, si tenemos requests que están llegando al punto máximo y no nos deja más porque tenemos un read capacity unit demasiado restrictivo. Aquí tenemos también lo mismo, pero para write, y con esto también podemos sacar mucha información de si debemos cambiar algo dentro de nuestros read o write capacity unit. Dentro de índices tenemos los global secondary index, los local secondary index. Si pinchamos en este global podemos borrarlo. Los local no se pueden borrar, se crean y no se pueden borrar, pero lo que podemos hacer aquí es crear un nuevo índice y recordar, siempre que queremos un nuevo índice con una tabla ya creada, tiene que ser siempre de tipo global, no se pueden crear de tipo local. Si nos vamos a monitor, tenemos las alarmas, puedes poner alarmas y que te las gestione CloudWatch, puedes poner aquí más cosas dentro de CloudWatch, Contributor Insight, donde te va a dar mucha más información de todo lo que tienes. Aquí vamos a tener todas las métricas escritas en un tablero con la latencia que tenemos, la latencia de scan,
Si tienes muchos scan, esto va a subir y va a ser malo. El time to leave, cuántos ítems estamos borrando cada cierto tiempo, también lo podríamos ver aquí. Los scan y query, es decir, cuánto estamos devolviendo en cada scan, en cada query. Todo esto es muy importante a la hora de hacer luego las read y write capacity unit, esos cálculos que os he comentado antes. Y si tenemos errores, también nos lo va a poner aquí, evidentemente. Global Tables, no voy a hablar de ello, hablaré en otro vídeo porque estos son tablas globales, es una funcionalidad súper interesante que tiene DynamoDB y veremos en otro. A nivel de backups, puedo crear un nuevo backup aquí, ponerlo en una tabla nueva o en otra región, lo que quiera con ellos. Podemos exportar a S3 toda nuestra tabla por si luego queremos leerlo desde otro servicio como pueda ser Athena. Podemos usar Amazon Kinesis Data Stream para meter todos estos datos que vienen dentro de una Dynamo en un stream de Kinesis y hacer cosas con ellos. O podemos conectar DynamoDB Stream en el que podemos poner distintos consumidores para hacer cosas muy interesantes con todos los datos que nos van llegando a esta DynamoDB. Por último, tenemos en Additional Settings la forma en la que podemos cambiar los Read y los Write Capacity Unit, donde podemos cambiar de On Demand a Provisioning y donde podemos activar el Time to Leave si lo necesitamos. Y hasta aquí el segundo vídeo de este tutorial. Recuerda que si tienes cualquier duda me puedes dejar un comentario por aquí abajo, le das a comment, escribes y yo te contesto. Y además recuerda que también tienes el canal de Telegram donde os cuento todas las funcionalidades nuevas de AWS, las nuevas funcionalidades que van a venir o que acaban de aparecer y sobre todo todas las nuevas cosas referentes a este canal. Sigue muy atento al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Si no has visto el vídeo anterior te recomiendo que lo veas por aquí. Si no has visto el vídeo anterior, te recomiendo que lo veas por aquí. El número 1, el número 2, 3, 4 y esa no se puede repetir. Claro, y ahora dirás, joder Rubén. Oh. Ahora tenemos la segunda. Por ejemplo, podemos tener un índice secundario en el... Por ejemplo... y sea nuestro número de pedido y la primary... Un índice secundario local es como un índice global secundario... Y ahora algo que seguro que estabas esperando, que es una demo de cómo hacer esto dentro de una tabla y de cómo... distintos consumidores que pueden hacer cosas bastante interesantes. Y además tenemos